Sí, hola, buenas tardes, compañeros del Comité de Promoción de la Federación Gallega de Tenis. Quería hacer un pequeño vídeo comentando la presentación de Juan y comentando un poco lo que creo yo, un poco del Comité de Promoción después de estar en él 4 años con diferentes compañeros, ¿no? Voy a intentar ser bastante breve porque me enrollo bastante en este tipo de vídeos. A ver, voy a empezar un poquito con el tema de la situación actual o que yo considero que ha pasado en estos últimos años, sobre todo en los últimos 6 o 7 años con el tema de la crisis, ¿no? Con el tema de promoción, yo creo que en las líneas generales que se han marcado desde el inicio de la candidatura de Pereiro ha sido apostar por el circuito comarcal y apostar por el tenis en la escuela. Con respecto al caso del tenis en la escuela, creo que es complejo, que se han hecho cosas interesantes, como por ejemplo el año pasado conseguir que 70 clubs estuvieran interesados en participar en el proyecto del tenis en la escuela, pero seguimos estando cojos en el sentido de que dependemos, y es la realidad, dependemos a un 90% de los clubs. O sea, si los clubs tienen ganas de hacer cosas, e ir a los colegios y tal, se pueden llevar a cabo los proyectos, si no, Carlos no llega. No llega, es imposible, o sea, no es viable. El año pasado, de esos 70 clubs interesados en trabajar con los proyectos, que ya tenían capacidad de tener el material deportivo, yo creo que un 60% de ellos no llamaron ni siquiera a ningún centro. La idea era que los pudiera llamar Carlos a esos centros, pero es inviable, no hay manera, o sea, es físicamente imposible. Los recursos necesarios para que un club haga en condiciones de calidad una actividad en un colegio, y os lo digo porque el año pasado yo lo hice en 2 colegios aquí de la zona, más o menos, es increíble. O sea, los recursos son bestiales. Ir allí un montón de veces, llegar profesorado para hacer los clinics, que esos jugadores luego vengan al club, también tener profesorado suficiente y tener muchas instalaciones para moverlos, evidentemente pues se presupone que es positivo para el club y positivo para la federación, pero pues, el coste-beneficio es absolutamente bestial y de verdad, o sea, es que os lo digo por experiencia porque lo hice el año pasado en 2 colegios. Con respecto a la creación de ligas interescuela, de intercolegios y todo eso, pues me parece una idea buena, pero me parece que no tenemos capacidad para sacarlo adelante. Así de sencillo, o sea, hace falta unos recursos, sobre todo en capacidad humana, pero increíbles. Y a mí se me antoja muy grande. Luego si hay capacidad para hacerlo, pues me parece genial, pero me parece complicado. Con respecto al circuito comarcal, creo que los grandes problemas no es que no tengamos niños en el circuito comarcal, sino que podríamos tener muchísimos más niños en el circuito comarcal, algo tan sencillo como que no hiciera falta la licencia. Con esto nos llevamos peleando bastantes años, porque claro, la federación necesita tener un retorno del circuito comarcal, que es la capacidad de generar dinero con las licencias, pero es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, no tenemos más niños en el circuito comarcal, porque hay que sacarse la licencia, como hay que sacarse la licencia, no tenemos más niños en el circuito comarcal. Entonces yo creo que no creo que el problema del circuito comarcal sea generar jugar por equipos o que una categoría o esta otra o es que aquí tenga más posibilidades de ganar o no. O sea, la clave en vez de tener 40 inscritos por prueba a tener 190 es que realmente las escuelas puedan incorporar a esas actividades chavales sin federar. O sea, algún ejemplo muy claro lo hemos tenido el año pasado en La Estrada, que ha habido dos torneos, el circuito comarcal, digamos, de federados y el circuito comarcal de no federados. Y evidentemente donde había más niños era en el de no federados. Entonces es un rollo un poco extraño, ¿no? Sí es cierto que es compleja la solución, pero realmente creo que tenemos un producto muy bueno. Yo aumentaría el número de pruebas y también, bueno, luego os comentaría un poco cómo conseguir o la gestión de todo esto para que realmente se revierta esto en el momento puntual que tenemos ahora con el tema de la federación, que es la capacidad económica que tenemos. Yo creo que gran parte de estos planes están hechos a medio y largo plazo y están hechos sobre todo contando con unas capacidades económicas medias altas, que yo creo que en estos años no nos lo podemos permitir, personalmente. Con respecto a qué cosas haría yo, o sea, a corto plazo y de una manera inicial, sería, veo una cantidad de sobre 6.000 y pico euros de tope máximo,
como presupuesto, por ejemplo, para el 2015, yo haría un poco la cuenta de la vieja. Yo cogería, evidentemente, a lo mejor no los 6.800 euros, pero cogería 4.000 euros, teniendo en cuenta que nos cuesta 9 euros por niño la licencia y 2 euros a la española, estamos hablando de unos gastos de 11 euros por jugador a nivel federativo. Yo generaría, pues eso, con esos 4.000 euros, pues 400 licencias a gestionar, y yo con esas 400 licencias las repartiría entre niños que ya están en las escuelas pero que no están pagando la licencia. Y haría un poco parecido a lo que hacemos en tecnificación. Yo te permito participar en esto si vas a jugar los Babolats, si me vas a la final del campeonato gallego, y con eso que estamos revitalizando el Babolat, ¿no? A través de tecnificación. Pues yo haría algo similar. O sea, haría del circuito comarcal nuestro circuito estrella a través de una inyección de jugadores a través de pagarles las licencias. Se le paga la licencia o se da la licencia si, por ejemplo, sacan las 4, 5 o 6 pruebas que hay en su zona. Garantizas un número medio alto de jugadores por zona, va a ser mucho más atractivo también para las escuelas, vas a potenciar que las escuelas que se están peleando con sus jugadores para que puedan participar en las actividades sea mucho más sencillo, no solo participar en el circuito comarcal, no haber licencia no competitiva, esos niños potencialmente también van a llegar a todos los torneos que se organizan en la zona, porque ya no tienen el hándicap de tener que sacarse la licencia. Ya sé que la licencia son 20 euros y no debería ser un problema, pero todos los que conocen y tienen escuelas deportivas saben que sí es un problema. Y yo veo a corto plazo, o sea, este año por ejemplo y el año que viene, como actuaciones directas y como actuaciones que ya tenemos, el plan quizás va a los niños que ya tenemos, realmente ponerlos a funcionar, porque tenemos muchos niños en las escuelas que no están federados, y tenemos muchos niños en las escuelas que van los martes de 7 a 8 y no vuelven más. Esos niños potencialmente son niños que se van a perder, porque no los acabamos de enganchar en el sistema, y son niños que evidentemente si el niño está funcionando y contento, va a arrastrar a sus amigos y a su entorno. Las actuaciones directas sobre colegios, que no lo veo mal, se me antoja, por lo que yo he visto el año pasado, trabajando directamente con los colegios, muy complejos. ¿Por qué? Porque además los colegios están bombardeados de actividades. Si me dices a lo mejor trabajando fuera de las grandes ciudades, no te digo yo que no, que haya más posibilidades. Pero en las grandes ciudades donde los chavales están bombardeados de actividades, muchas de ellas municipales o de la Diputación o de las APAs de los colegios, donde pagan 20 euros por el semestre de patinaje, es muy complicado competir. Muy complicado competir porque los costes en el tenis son mucho más elevados. Entonces yo os dejo ahí mis ideas y de todas maneras pues deciros que os apoyaré en el resto, que tengáis en cuenta que sí es cierto que no todo es dinero, pero la capacidad humana para gestión de la mitad de las cosas que te plantean en el Word es impresionante. O sea, es impresionante. O sea, es que es brutal. Yo no creo que tengamos ni ese tiempo libre en general, ni los medios para hacerlo. Y volvería un poco a la idea general de hacer, me gustó mucho la idea de hacer una reunión inicial, mirar con quién se cuenta, porque al fin y al cabo es la clave fundamental, o sea, hay que mirar en qué zona, con qué gente se cuenta, si se llama Lugo, pues llamar a Chiquitos, si se llama Orense, oye, pues, o se llamaba, si está en Santiago, oye, con quién podemos contar, y hacer realmente una reunión con esa gente, porque al fin y al cabo va a ser la base. O sea, necesitamos gente muy implicada en cada una de las zonas, solo medianamente para ponerlo a funcionar. Bueno, nada, os mando un saludo y estamos en contacto. Chao.